Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de algunas mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Muchas de ellas son conocidas, algunas no tanto. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Empezaremos con Elisa Acuña Rossetti. Nació en Mineral del Monte, Hidalgo, en el año de 1887. Fue una docente desde los 13 años de edad y muy poco tiempo después se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga, fundado por Camilo Arriaga. En 1901 participó en el primer congreso de clubes liberales. Su actitud y su postura se dejaban en evidencia gracias a los artículos que publicaba en el periódico Excelsior, en el estado de Veracruz. Desde allí atacaba al gobierno de Porfirio Díaz. Entre algunas de las agrupaciones que ella formó parte se encuentra el Club Liberal Mexicano y el Club Antireeleccionista Redención. Junto a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez Muro, fundaron el grupo Hija de Cuauhtémoc, mediante el cual exigían cambios políticos. En 1904 fue encarcelada en el reclusorio de Belén por sus posiciones políticas, junto con sus partidarias de grupo. Se exilió por consiguiente en San Antonio, Texas, donde redactó el periódico Vesper. A su regreso fue parte de la dirección del Partido Liberal Mexicano. Muchas de esas ideas se formaron en la misma cárcel. En 1908 fundó la Organización Socialismo Mexicano y en abril de 1910 participó en la Gran Convención Nacional, que apoyaba la candidatura de Francisco I. Madero. Posteriormente fundó el periódico La Guillotina y de 1911 a 1912 colaboró en el diario Nueva Era. Por estos años se produjo el distanciamiento entre ella y Juana Gutiérrez y también con los hermanos Flores Magón, esto por ideas contrarias. En 1913 triunfaba la conspiración de Victoriano Huerta, quien asumía el poder por la fuerza. Elisa estuvo en fila de la oposición que atacaba al régimen golpista, mediante encendidos manifiestos y panfletos. A raíz de esto fue nuevamente perseguida. En 1914 se vinculó al partido de Emiliano Zapata, actuando como enlace con los carrancistas. Después de que la Revolución Mexicana terminó, ella trabajó en el Consejo Feminista Mexicano, en la Liga Panamericana de Mujeres y en el Departamento de Prensa de la Biblioteca Nacional. Respecto a su vida personal, algunos estudios señalan que por lo que parece se mantuvo soltera y sin hijos, por lo menos hasta el año de 1927. Ahora vamos con la siguiente en la lista, Carmen Cerdán. Fue hija de Manuel Cerdán y Carmen Alatriste. Ella recibió una cuidada educación en el Colegio Teresiano. A los 7 años de edad perdía a su padre, por lo cual ella fue forjando un carácter fuerte. A su vez que tuvo pronto que asumir responsabilidades familiares y ocuparse de sus hermanos menores. En el marco del ocaso de la dictadura porfirista, los hermanos Cerdán abrazaron la causa antirreeleccionista que lideraba Francisco I. Madero. En 1909, Aquiles Cerdán, hermano de Carmen Cerdán, fue elegido presidente de la sección de Puebla del Partido Nacional Antirreeleccionista. Su hermano como tal estaba en el punto de mira de las autoridades, a las que había logrado eludir gracias a las tretas y a la ayuda de Carmen, quien por otra parte se ocupaba de los labores de propaganda y de la compra y distribución de armas. Cuando Madero huyó a Texas, organizó desde allí la revolución. Carmen y Aquiles Cerdán se dirigieron a Texas para recibir instrucciones. Por el camino tuvieron noticia del Plan de San Luis, llamamiento que Madero dirigía al pueblo mexicano para que se levantase en armas. Entonces Madero encargó a Aquiles Cerdán preparar el alzamiento revolucionario en Puebla. De regreso a Puebla, un disparo accidental de arma en casa de los Cerdán levantó nuevas sospechas sobre las actividades que se llevaban a cabo allí. El 18 de noviembre de 1910, 5 policías se presentaron en el domicilio con orden de detener a Aquiles Cerdán.
El tiroteo no se hizo esperar y forzó a las autoridades a enviar más efectivos. Carmen resultó herida cuando llevaba municiones a los revolucionarios, ya que estos estaban refugiados en la azotea. Tras varias horas de fuerte resistencia, los federales tomaron la casa. Carmen, su madre y su cuñada Filomena fueron conducidas primero a la cárcel y luego a un hospital, el Hospital de San Pedro. Su hermano Máximo y los demás hombres habían caído en el asalto. La madrugada del día 19, Aquiles Cerdán, que se había ocultado en el sótano, fue abatido cuando intentaba abandonar su escondrijo. La lucha de Carmen Cerdán por la causa revolucionaria proseguiría en los años siguientes. En 1913, tras el golpe de estado de Victoriano Huerta, formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla. En 1914 se entrevistó con Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, y apoyó su partido trabajando como enfermera en los hospitales militares. Finalmente murió en el año de 1948. Ahora toca hablar de Valentina Ramírez. Nació en febrero del año de 1893 en San Antonio, Durango. En virtud de que las fuerzas insurgentes no aceptaban mujeres entre sus filas, Valentina, de entonces 17 años, tuvo que disfrazarse de varón. Vistió ropas de su hermano y ocultó sus trenzas en su sombrero y se hizo llamar Juan Ramírez. Aprendió a montar caballo y a usar las armas. Su actuación en el combate de Puente de Puramejo en Culiacán, que provocó el derrocamiento y destierro del gobernador Diego Redo, hizo que le otorgaran el grado de teniente. Pero después de haber participado en la contienda durante 5 meses y 10 días, un compañero descubrió que Ramírez era una mujer y fue inmediatamente expulsada de las filas militares. Frustrada por el rechazo, Valentina quiso volver junto a su familia, pero no fue aceptada por sus hermanos, ofendidos porque ella había estado ausente de la casa cuando murió su madre. Décadas después, el tiempo que dedicó a la lucha revolucionaria fue considerado insuficiente por el Estado para que ella pudiera acceder a una pensión como veterana de guerra. Así que el Estado le negó una pensión. Luego, ya separada de su esposo Luis Chelis, a Valentina se le veía mendigando a los alrededores de la catedral, antes de ganarse el sustento como empleada doméstica y después lavando y planchando ropa en su modesta casa de Sinaloa. Devota de la Virgen de Guadalupe, se le veía pidiendo limosna en la plaza y en el mercado de Nobolato. Murió en el pueblo de Sinaloa el 4 de abril de 1979 y sus restos fueron depositados en una fosa común del Panteón Civil de Culiacán. Ahora toca hablar de tal vez la mujer más importante, o al menos la más conocida de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de Adela Velarde Pérez. Fue la mujer cuyo nombre representaría a todas las enfermeras que prestaron sus servicios, no solo para cuidar los enfermos y heridos durante la Revolución, sino también para cargar armas. A la corta edad de 14 años, Adela Velarde huyó de su casa para unirse a la Cruz Blanca Constitucionalista, una brigada itinerante conformada por personal que salió de Laredo rumbo a Ciudad Juárez. Su destreza y eficiencia la convirtieron rápidamente en una de las favoritas de la tropa. También se sabe que tuvo una destacada participación en contra de la usurpación huertista. Asimismo se cuenta que era una mujer bella y generosa, llena de alegría y curiosidad, aunque poco se sabe de su historia. Se tiene conocimiento de la dedicación y valentía de Adela Velarde Pérez, quien se convirtió en referente de las enfermeras revolucionarias. Después de la revolución, Adela Velarde trabajó durante 32 años en un puesto burocrático de la Secretaría de Industria y Comercio. Fue hasta el año de 1963 que se le concedió una pensión como veterana de la revolución. También fue miembro de la Legión de Honor Mexicana.
Adela Velarde murió en el año de 1971 en Texas, Estados Unidos, y actualmente sus restos yacen en el cementerio de San Felipe del Río, en Texas. Probablemente la canción más famosa de la Revolución Mexicana sea la Adelita. Sin embargo, su origen está lleno de misterio. Hay quienes dicen que se escribió en el año de 1892 en Ometepec, Guerrero. Otros dicen que fue escrita en Oaxaca, mientras aún otros alegan que es de Chiapas, Campeche y hasta Yucatán. Sin embargo, la versión más aceptada es aquella reforzada por la misma Adela Velarde Pérez, quien dijo en una entrevista para el periódico Excelsior en 1948 que el famoso corrido había sido compuesto por el sargento Antonio del Río Armenta, quien era parte de las filas villistas y estaba enamorado de ella. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Hoy vimos las mujeres más ilustres que participaron en el movimiento armado, conocido como la Revolución Mexicana. Para algunos una lucha innecesaria, para otros un simple cambio de poder. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi